Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estén. Desde aquí, desde Australia, les saludo. Hemos estado sin conectarnos por unas cuantas semanitas, por las ocupaciones del día a día, entre lo ocupada que ha estado Mary por su parte con sus proyectos y lo ocupado que he estado yo con los míos. Y bueno, estamos reuniéndonos hoy para un tema que, si habéis estado siguiendo en el canal de WhatsApp, para el título lo he cambiado, no lo he cambiado totalmente, lo he rectificado un número de veces. Siempre empezando con la misma palabra, Moisés. Y lo que ha quedado al final para el título, decía, no es exactamente lo que quiero en el título". Y luego le iba cambiando, y le iba cambiando. Y lo he cambiado como 3 o 4 veces. Y el título ha quedado Moisés, el mito que cambió la historia. Ese va a ser el título que va a estar en YouTube. Moisés, el mito que cambió la historia. Entonces, para aquellos que nos han seguido en el canal ya por un tiempo considerable, muchas de las cosas que van a escuchar aquí no les van a sorprender, otras sí, pero muchas no la van a sorprender porque ya han visto Moisés y el dedo de Dios. Ya han visto el origen histórico de las 12 tribus de Israel. Ya han visto el origen histórico de Satanás. Ya han visto los estudios que tenemos con relación a la formación del canon bíblico. Como ya han visto esas cosas, hay ciertos conceptos que no le van a sorprender y, de hecho, cuando haga referencia a ciertas fechas, en su mente, por el organigrama y por las diapositivas que ya pusimos en pantalla en su día, van a poder encajar exactamente en sus mentes dónde está cada tiempo histórico, para darse cuenta exactamente en su mapa interior, a lo largo de la línea cronológica de la humanidad, dónde estamos poniendo cada uno de esos eventos. Para aquellos que son relativamente nuevos en el canal y han empezado recientemente a ver parte de los estudios, pues os recomiendo, y pondremos los enlaces en la descripción del vídeo, ¿ok? En YouTube. Os recomiendo Moisés y el dedo de Dios, el origen histórico de las 12 tribus de Israel y el origen histórico de Satanás, como mínimo, porque vamos a usar la misma línea cronológica. Hoy no vamos a usar diapositivas. Va a ser todo verbal, no va a ser visual, así que necesito que usen también su imaginación como una línea cronológica, donde en esa línea cronológica van a tener el cero, luego los años después de Cristo o después del cero, y los años antes de Cristo o antes del cero. ¿Ok? Al final de este programa, como la conclusión de este programa, vamos a dejar una pregunta barra comentario barra opinión barra, ahí lo dejo, de algo muy significativo que a día de hoy involucra el tema que vamos a tratar. Y acordaros que estamos tratando Moisés, el mito que cambió la historia. Y de qué manera la historia de Moisés afecta muy am, significativamente. Podría incluso decir, ah, implica un estado de vida o muerte a día de hoy, según estamos grabando este vídeo. ¿Ok? Estado de vida y muerte, el concepto de Moisés y la figura de Moisés. ¿Ok? Y esa historia que viene acoplada a esa figura. Muy bien. Vamos antes que nada, vamos a poner un esquema, un esquemático en nuestras mentes. Tenemos el año cero, luego el año hacia adelante del año cero, que es en el que vivimos en el año 2025. DC, después de Cristo o después del cero. Entonces tenemos el año cero. Vamos a estar mirando mayormente hacia atrás. El de los años antes de Cristo o antes del cero. ¿Ok? Y hay un número de años
que me gustaría que en esa línea imaginaria en vuestras mentes situarais, o le pondríais ahí una puntita, una señal, una banderita roja. El primero va a ser el año 1500 antes de Cristo. El año 1500 antes de Cristo. Otro año muy significativo históricamente, que no necesariamente bíblicamente, pero históricamente un año extremadamente significativo es el año 1200 antes de Cristo. ¿Ok? Y los años anteriores, un par de décadas anteriores, un par de décadas posteriores al año 1200. ¿Ok? Luego vamos a tener un año aproximado del año 500. ¿Ok? El año 500. eh, si bien es verdad que Babilonia es conquistada finalmente con la tercera incursión de Nabucodonosor el segundo en el año 539. ¿Ok? Eh, perdón. eh, sí, 539. Lo que vamos a hacer es más o menos, a rasgos generales, vamos a poner el año 500, también para que sea más fácil de recordar, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de cifras, como por ejemplo el año 1500 podría ser el 1437, pero vamos a poner alrededor de los 1500. Cuando estamos hablando del 1200 podría ser el 1213 o el 1240, pero vamos a poner alrededor del 1200. Y cuando estamos hablando del año 500, pues puede ser el 539 o el 611, etcétera, pero o el 450, pero estamos poniendo alrededor del año 500. Van a ser digamos, paradas de la estación histórica. ¿Ok? Hay dos de ellas tremendamente significativas desde el punto de vista histórico. ¿Ok? Que viene a ser el 1200 antes de Cristo, todo esto es antes de Cristo, antes del cero, y alrededor del año 500, posterior al año 500, que viene a ser el post-exilio del el pueblo de Judá, regresando ya en el imperio persa, bajo el- el imperio persa, regresando a Judá. ¿Ok? Es lo que se llama la vuelta del exilio o el tiempo del segundo templo. ¿Ok? Tiempo del segundo templo. Y la nación de Judá, de donde ahí vemos Judá, judíos, ¿ok? De ahí viene esa asociación. Entonces, el tiempo del segundo templo, el tiempo post-exilio. Bien, ¿cómo sabemos que una persona existió? ¿Cómo yo sé que mi bisabuelo por parte de mi abuelo materno, que yo no conocí, cómo sé que existió? Bueno, primero porque me lo contó mi abuelo. Mi abuelo me contó que evidentemente, o sea, tuvo un padre que existió y ese padre pues estaba en los campos de Salamanca, en el pueblo de Valdecarros. Pero yo nunca lo vi. Mi abuelo me contó que fue asesinado durante la Guerra Civil Española. Tampoco lo vi. No hay una tumba que yo pueda ver o que a mí se me haya enseñado para ir a ver sus huesos. ¿Ok? Pero si me diera yo el trabajo de hacerlo, puedo encontrar registros de la época, y esto es importante. Cuando hablamos de registros contemporáneos, me refiero a registros de la época contemporánea a la persona que queremos descubrir de su existencia. ¿Ok? O relativamente de la época. Entonces, si yo me pongo a investigar en España, por la tradición católica, estará el registro de su bautismo, que viene a ser básicamente, antiguamente era el registro de nacimiento prácticamente. ¿Ok? Habrá el registro de su muerte, o de su fallecimiento, habrá un certificado de defunción, habrá un documento de boda, donde mi bisabuelo se casó con mi bisabuela, donde mi bisabuela tendría los cuatro hijos, tres hijos y una hija que tuvo, uno de ellos, el hijo menor, que sería mi abuelo.
Entonces, si bien no tengo los huesos y el ADN que yo pueda ver y encontrar, lo que sí puedo es llegar a encontrar evidencias que certifiquen de la existencia. Ok. Ahora, imaginaros que mi abuelo, en esto que se dice los abuelos que nos cuentan batallitas, ¿ok? Imagínate que mi abuelo me dice de mi bisabuelo que jugó al fútbol con el mítico Santiago Bernabéu, del cual el estadio Santiago Bernabéu saca su nombre, del estadio del Real Madrid, y que jugó en la primera Copa de Europa y y que, y que falleció en un accidente, etcétera. Ya me está contando algo de la historia de mi bisabuelo que cuando yo voy a corroborarlo, me doy cuenta que miro la alineación de fútbol de cuando jugaba a Santiago Bernabéu y el nombre de mi abuelo no estaba ahí. No estaría ahí. Y veo quién jugó la primera Copa de Europa con el Real Madrid y veo que ni el utillero ni el masajista estaba con el nombre de mi bisabuelo. Entonces ahí me puedo dar cuenta que siendo mi bisabuelo una persona real, la historia que se me ha contado de él, pues ha sido o bien exagerada o puestas muchas flores, etcétera. ¿Cuántos de nosotros con hijos no hemos de una u otra manera caído en la tentación cuando nuestros hijos pequeñitos nos ven como héroes y jugamos con ellos al fútbol y ellos tienen 4 años, 5 años, 6 años, que te ven que eres Maradona jugando? No, es que yo jugaba al fútbol, jugaba en el colegio, pero luego jugué Mira, no llegué a jugar en primera en división porque me decidí centrarme en los estudios. Y ante los ojos de tu hijo de 5 o 6 años era, wow, mi papá podría haber sido Maradona. Lo que pasa que prefirió elegir los estudios. Mentira gorda, mentira gorda. Todos por lo general somos muy malos. Lo que pasa es que ante nuestros ojos nos creemos muy buenos. Y luego cuando encima vemos que somos el héroe de nuestro niño de 4 o 5 años, pues bueno, pues alimentamos esa imagen de héroe que nos alimenta a nosotros mismos el ego. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos que existieron los reyes católicos? Bueno, pues en España está la tumba de los reyes católicos, primeramente. Bueno, ¿cómo sabemos que esos huesos son de los reyes católicos y no de un par de mendigos? Bueno, porque hay evidencias, hay monedas con la cara de Isabel y Fernando, hay bustos, hay documentos de la época, no solo del reino de Castilla y Aragón, sino que el reino de los galos, o lo que ahora sería Francia, también hablan de quién era el rey en la península y los ingleses también hablan, etcétera, etcétera. Tenemos galeones hundidos a día de hoy en los cuales podemos llegar y encontrar referencias a Felipe II, en las monedas, en cartas de navegación, en sellos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, de ahí encontramos que existe, que fueron figuras que existieron. Dentro de ese existieron, luego también se crea lo que se conoce como la leyenda. Y aquí tenemos que aclarar, porque muchas veces encuentro que las personas indistintamente mezclan el concepto de mito con el concepto de leyenda. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de leyenda, en principio, con una persona, la leyenda, por ejemplo, del Cid Campeador en España, o Rodrigo Díaz de Vivar, nacido en Burgos, o bueno, fuera, en un pueblecito, fuera de Burgos, y que luchó con los árabes, y luego en la batalla de Valencia, fue su última batalla, etcétera. Bueno, la figura de Rodrigo Díaz de Vivar existió. Existió porque tenemos evidencias históricas, arqueológicas, documentos, el poema de los más antiguos de la lengua antigua española es el poema de El mío Cid,
que se estudia en el colegio en España, el poema del Mío Cid, que es un poema que data creo que del siglo XI, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, hay referencias. Rodrigo Díaz de Vivar existió como persona. Ahora bien, uno puede mirar las evidencias que encontramos de Rodrigo Díaz de Vivar y podemos, con las evidencias que se encuentran, tratando de ser analítico o usando lo que se conoce como el método histórico. Tenemos el método científico, en el cual uno comienza con una hipótesis, desarrolla esa hipótesis nos da unas consecuencias, y si las consecuencias confirman la hipótesis será correcta. Si las consecuencias niegan la hipótesis, tenemos que cambiar la hipótesis, entonces no está correcto. Eso se llama el método científico. Pero está el método histórico, en el cual el método histórico pues hay excavaciones arqueológicas, se buscan documentos contemporáneos de la época, qué decían los enemigos, no solo qué decían los amigos, porque cuando escriben solo los amigos técnicos y aquellos que te quieren, pues ya sabéis que en todo funeral toda persona es buena. Era una persona fantástica, en todo funeral. ¿No? En vida no, pero en los funerales todos somos buenos, cuando hablan nuestros seres queridos de nosotros. Entonces, también, ¿qué escribían los enemigos de Rodrigo Díaz de Vivar, etcétera? Entonces, podemos llegar a la conclusión que Rodrigo Díaz de Vivar era lo que a día de hoy se conoce como un mercenario. Un mercenario que cuando le pagaban los árabes, pues iba con los árabes. Y cuando le pagaban los cruzados o los cristianos, iba con los cristianos. Y era un mercenario, era un hombre de guerra, era un luchador, era un aventurero, era un Don Quijote, podríamos decirlo así, que se vendía al mejor postor por dinero, pero al mismo tiempo por la adrenalina de la guerra, que le encantaba. Un mercenario. Pero claro, cuando tú ves la leyenda de Rodrigo Díaz de Vivar, la leyenda, la leyenda te llega a decir que no, que básicamente que cuando estaba trabajando para los árabes, o para los moros, como se llamaban, para los moros, que en realidad lo que estaba era de infiltrado, que simplemente estaba infiltrado, que era por una traición con el rey de Castilla, pero en realidad su corazón estaba por el reino de Castilla, etcétera. Y luego se demostró, porque además, dentro de esa leyenda, a Rodrigo Díaz de Vivar le atravesa no sé, creo que fue una lanza en Valencia y lo mata. Entonces, el miedo se apodera de los cristianos, mientras que los moros están alrededor de la ciudad de Valencia. Y lo que hacen es, fijan a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, lo fijan en su caballo para que no se caiga y se abren las puertas. Y ya muerto, sale con el caballo, ya muerto. Y en ese momento, cuando los moros ven que el gran Cid campeador sale de la ciudad de Valencia, ya muerto, todos caen y se rinden. Y así gana el Cid campeador, ya muerto, la batalla de Valencia. Eso es leyenda. Eso es como vamos engordando, vamos mareando la perdiz, vamos engordando, 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 y de la imagen posiblemente más cercana a un mercenario se convierte básicamente en un símbolo de la reconquista, en un símbolo del espíritu de la furia española, etcétera, ¿no? Del Cid campeador. De pequeñito crecimos en España, en mi generación, con los dibujos animados los sábados a la mañana del Cid campeador. ¿Ok? Y, ah, y, y su caballo. Se sabe hasta el nombre del caballo, el nombre del escudero, saben todas esas cosas. Todas esas cosas son parte de crear ahora una leyenda. O sea, partimos con una figura real existente y luego se genera una leyenda o un engordamiento. Pero dentro de la leyenda se parte de una figura real. La diferencia con eso y con un mito es lo siguiente. El mito es, o sea, la leyenda es primordialmente una figura real, engordada, sobrevalorada y sobre sesgada para llevarla a una posición alzada para un propósito particular. Pero partimos de una persona real. Un mito, sin embargo,
Se parte de una persona no real, sino de una figura imaginaria, a la que también se le engorda y se le da atributos y se le da victoria en grandes batallas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no partimos de una figura real, partimos de una figura imaginaria para empezar. Y esa es la diferencia entre un mito y una leyenda. Las dos están engordadas, las dos están exageradas. La leyenda empieza con evidencias de una presencia real, mientras que el, el mito empieza ya desde cero de una presencia imaginaria o literaria en su esencia. Y se engorda. Ok. Bien. Cuando hablamos de caracteres bíblicos, en la gran mayoría de los casos, ¿ok? Lo que tenemos que usar son referencias literarias o a lo que me refiero con literarias, escritos, pergaminos, papiros, etcétera. Cuanto más contemporáneos con aquella persona a la que se está describiendo, ¿ok? Mejor. Curiosamente, en ese aspecto de encontrar algún tipo de artículo, artificio, algún tipo de un jarrón, un símbolo, un sello, un, un algo, una inscripción con el nombre de alguien que esté al mismo tiempo encontrado bíblicamente, a día de hoy, el que más antiguo es Balaam, el profeta Balaam, que está descrito en el libro de Números. Hay una piedra en el cual describe el profeta Baal, que es el profeta de el dios El. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Hace años atrás vi un documental precisamente del profeta Baal y mostrando esa piedra. ¿Ok? Entonces, el que decía el documental decía, está claro, fíjate, aquí está el profeta Baal. Balán, perdón. El profeta Balán es el que iba a maldecir Israel en el libro de Números y se le aparece un burro y sobre el burro hay un ángel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo que sabemos es que había un profeta llamado Balaam que era profeta del dios El. Acordaros que el dios El es Daniel, ah, esa terminar de El, Israel, ¿ok? Que viene del sur, que viene de Midian o midianitas. Y dentro de esa zona de los midianitas aparece un artefacto describiendo una especie de acción en particular del profeta Balaam. Ahora bien, esa piedra contemporánea o relativa, cuando digo contemporánea, digo en las décadas alrededor de la existencia de Balaam, es del siglo sexto, máximo siglo séptimo antes de Cristo. Para que os hagáis una idea. El Balaam en el libro de Números es contemporáneo con Moisés. Y Moisés en la cronología bíblica habita o sale en escena en el 1500. ¿Ok? En el 1500. Pero el Balaam, profeta de él, sale en escena históricamente alrededor del año 700. ¿Ok? Entonces, existe la figura de Balaam, pero ese Balaam no está viviendo contemporáneamente con Moisés. Y el Balaam fue suficientemente famoso como para tener una inscripción propia. ¿Ok? Porque cuántos a lo largo de la historia no podemos llegar a probar su existencia para nada, porque no hay escrito de ellos para nada, no hay piedra para ellos para nada. Las personas normales y corrientes de esa época morían, desaparecían de la historia y de la memoria de todo el mundo. Pero Balaam, ok. Ahora, ¿cuándo fue terminado de editar el Torá?
Los 5 libros primeros de la Biblia, lo que en el ambiente universitario teológico se conoce como el Pentateuco, en el judaísmo se conoce como la Torá, los primeros 5 libros. ¿Ok? Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Cuándo fue el Torá escrito? El Torá fue escrito, finalizado, post-exilio. Post-exilio. Significa que a la vuelta de el exilio de Persa, del imperio persa, mira de 500 hacia nosotros. El año 450, el año 475, el año 425. Ahí fue escrito el Torá. 300 años antes, la fama de Balaam ya existía. O sea, 300 años antes, en el año 700, Balaam es contemporáneo del año 700. Para el tiempo en el cual el Torá es escrito, aquellos que están escribiendo el Torá, ¿ok? Porque adelanto algo obvio, Moisés no escribe la Torá, ¿ok? Moisés no escribe la Torá y ahora vamos a indicar un número de cositas al respecto. Para el tiempo en el cual están escribiendo la Torá, han pasado ya 300 años, que es una barbaridad. Trata de recordar a tu bisabuelo, a tu taratarabuelo, o si te apellidas Burgos, Vergara, si te apellidas Sánchez, si te apellidas Durango, si te apellidas Rojas, etcétera, dime la historia de tu familia hace 300 años atrás. ¿Cómo que de la historia de mi familia? Si yo soy mexicano o si yo soy... No, tu familia de alguna u otra manera está ligada a donde aparecen los Rojas en Burgos o donde aparece Vergara en Guipúzcoa en España o Durango en Vizcaya, etcétera, etcétera. Ahí está unida tu familia. Y posiblemente estamos hablando de 300 años. Y si vives en Puebla, México, posiblemente estamos hablando de 250 años. Y sin embargo, muchos no saben. Así que imagínate cuando tú miras para atrás y no tienes el internet, no tienes escritos, no tienes etcétera. Para atrás, la diferencia entre 300 años y 400 años es lo mismo, porque todo se junta. Y la diferencia entre 400 años y 500 años es lo mismo. Y la figura de Balaam es famosa suficiente para que aquellos que escriben la Torá pongan a Balaam y a Moisés en el 1500 al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Por qué digo que Moisés no escribió la Torá? Porque es imposible que escribiera la Torá. Primero, el primer capítulo del libro de Deuteronomio, primer capítulo, ¿ok? Nos dice que el completo libro de Deuteronomio fue escrito al otro lado del río de, am, de- el río del Jordán. Al otro lado del río. Al otro lado del río, en el lado del Canaán. Moisés, según la historia bíblica, nunca cruza Canaán. El libro de Génesis tiene nombres de pueblos que no reciben ese nombre hasta 1000 años después de la muerte bíblica de Moisés. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, con cristianos ortodoxos o ciertos grupos judaicos, y digo ciertos grupos judaicos por una sencilla razón, porque dentro de los grupos rabínicos judíos, la gran mayoría de ellos entiende que la gran parte del libro de Génesis es mitológico. Esto no lo digo yo, lo dice el judaísmo rabínico en su mayoría de rabís. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en el capítulo 12 de Génesis y habla de que Abraham dejó Ur de los caldeos, Ur no es de los caldeos hasta el año 700. Hasta el año 700 Ur no es de los caldeos y pertenece siendo de los caldeos también en el año 500 y se le conoce como Ur de los caldeos a partir del año 700. En el 1500 los caldeos no existen en Babilonia.
No existen como nación, no existen como gente. Son unas tribus fuera de ese continente del Oriente Medio, en las islas más nórdicas, más hacia arriba, de Macedonia, a Chipre, etcétera. Entonces, Ur de los Caldeos, el que escribió Ur de los Caldeos tiene que saber que Ur ya era de los caldeos, por lo tanto tiene que ser contemporáneo cuando Ur es de los caldeos, para que su audiencia sepa dónde es. De esos hay inmensidad. Tanto es así que en el siglo X, un rabí sefardí judío rabínico en España dijo lo obvio. Lo obvio es, evidentemente, Moisés no pudo escribir el último capítulo de Deuteronomio, porque el último capítulo muere y describe a partir del versículo 4 la muerte de Moisés. Entonces, no, Moisés no puede haberlo escrito. Pues para que no lo crucificaran, por decirlo de esa manera, tuvo que dar marcha atrás. Tuvo que dar marcha atrás, aunque era lo obvio. ¿Ok? El lenguaje de Génesis y del Pentateuco es contemporáneo, relativamente contemporáneo, al hebreo usado entre el año 600 al año 200, dentro de ese hebreo. Ese hebreo no existe en el año 1500. Moisés no puede escribir Génesis. ¿Ok? Más evidencias de ello tenemos en los estudios que os he comentado anteriormente. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que os comentaba de cómo sabemos que esa persona existe a día de hoy es, bueno, pues encontramos sus huesos, ¿no? Encontramos los huesos de los reyes católicos, y ahí están, está en la tumba. ¿Cómo podemos encontrar los huesos de Moisés? La historia nos desanima en ese proyecto. ¿Por qué? Porque nos dice que a Moisés la tumba, cuando fueron a buscarlo al monte donde falleció, no lo encontraron. Y la leyenda o la historia que es contada es que fue resucitado por Miguel y llevado. Entonces, vete a buscar los huesos. Entonces, ya nos faltan los huesos como evidencia. O sea, que para mí es algo importante, porque no es que yo ahora, a día de hoy, en el 2025, tenga que ir a buscar los huesos. No, 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 no. Que aquellos que vivían con él no encontraron los huesos tampoco. ¿Ok? En la historia. Bien. Cuando hablamos del método histórico para comprobar, digamos, la existencia de algo, el método histórico se basa en 5 puntos básicos. Y son los que el método histórico va siguiendo, ¿no? Entonces, tenemos el primer punto es si las evidencias confirman la historia que se nos ha contado, ¿ok? Existen evidencias de ello. O sea, existe evidencia. Tengo yo evidencias de que mi bisabuelo jugó con el Real Madrid y con Santiago Bernabéu en la primera Copa de Europa. Tengo evidencias, tengo un trofeo, tengo fotos, tengo documentos, tengo la medalla que le dieron, tengo algo de eso, tengo algún tipo de artículos, algún tipo de escrito, algún tipo de evidencia de ello. Bien, cuando en la historia bíblica se nos relata de la historia del Éxodo, se nos dice que del delta salen aproximadamente por encima de 600.000 varones. 600.000 varones. A esa sin incluir mujeres y niños, cuya cifra, bíblicamente hablando, está rodeando alrededor de 2 millones de personas. 2 millones de personas, ¿ok? Esas 2 millones de personas salen del delta de la civilización por aquel entonces, que era el reino más grande que existía, ¿ok? Roma todavía estaba en su infancia, Grecia también, etcétera, ¿ok? El imperio chino crecía por su parte, pero básicamente el reino egipcio era, digamos, el Estados Unidos de las últimas décadas, ¿ok? Por aquel entonces. 2 millones de personas salen del delta, 2 millones de personas habitan en la península del Sinaí por 40 años
Y si bien es verdad que todos los antiguos fallecen, la nueva generación, durante esos 40 años que va creciendo los viejos van muriendo, los otros van creciendo y los que nacieron en la península de Sinaí, llegamos a la época en la cual, a través de cruzar ahora el río Jordán, con Josué, aproximadamente 2 millones entran en Canaán. Ok. Tenemos evidencias de que 2 millones, que es una cifra tremendamente alta para la época. ¿Por qué digo tremendamente alta? La ciudad de la época más grande se encontraba precisamente en el delta del Nilo, ¿ok? Junto con Memphis, etcétera. Había otras ciudades, pero la más grande se encontraba en esa zona. La más grande de la época, la ciudad más inmensa, la metrópolis más grande de la época en el año 1500 tenía 60.000 habitantes, aproximadamente. 60.000 habitantes. Quiero que pienses cuántos habitantes tienes en la ciudad en la que vives. ¿Ok? 60.000. Era la ciudad más grande del mundo. Del mundo. Memphis tendría 50.000, la otra tendría 40.000. Y estaban las grandes metrópolis, que eran tres o cuatro. Y estamos hablando de 60.000, 50.000, 40.000. Punto. Y ahora, de esas 60.000, 2 millones salen. En una época en la cual los egipcios ya llevaban milenias teniendo todos sus escribas guardando récords, y archivar. ¿Ok? 2 millones de una zona donde la gran metrópolis tiene 60.000. La evidencia no está ahí. Ahora, 40 años, 2 millones de personas tienen que dejar un tipo de residuo arqueológico, porque son 40 años y son 2 millones de personas. Tiene que haber un residuo arqueológico, ¿ok? Porque hemos encontrado residuos arqueológicos de más de 2000 años de caravanas de beduinos que pueden incluir 30 personas. Una caravana de beduinos hace 2000 años atrás pasa por la península y dejan sus hogueras, dejan sus pintadas, dejan el niño que pinta algo o lo que sea, dejan sus evidencias. Una familia de 30 hace 2000 años atrás y se encuentran evidencias de beduinos comerciales de familias de 30 con sus camellos. Tenemos evidencia de 2 millones que no pasan, sino que se quedan por 40 años. La evidencia es cero. ¿Ok? Y ahora, tenemos evidencia de que la población en Canaán, habitada por los cananitas, sube repentinamente en una cifra de 2 millones de habitantes. Cuando tengas curiosidad, estimula la población de todo el mundo hace 3.500 años atrás. Yo estaba en mi clase en octavo creo que era, o en séptimo, cuando entró el profesor don Jesús Ibáñez y nos anunció, el mundo ha llegado a 5.000 millones de habitantes. Hoy estamos en 8.000 millones de habitantes. Ahora está subiendo exponencialmente. Pero mira cuándo estaba la población y lo que significa 2 millones de habitantes, no hoy, hace 3.500 años atrás. No hay evidencia de ello. Pero no solo eso. Tenemos evidencia escrita de algo significativo. ¿A quién pertenece Canaán en el año 1500? En el año 1400, en el año 1300, en el año 1200. ¿A quién pertenece Canaán? Canaán pertenece a Egipto. Cuando hablamos de la extensión de Egipto, lo único que Egipto no toca de la tierra de Canaán son las montañas que más tarde se dan a conocer como las montañas de Efraín. Ese territorio de las montañas de Efraín es la única parte que no es Egipto. En otras palabras, en el 1500, si tú sales de Memphis o si tú sales del delta del Nilo a Canaán, estás yendo de Egipto a Egipto.
¿Por qué? Porque Canaán, en el 1500, es Egipto. Hasta ahí llega Egipto. Entonces estás saliendo de Egipto a Egipto. Y estás pasando por la península, que es Egipto, por Midia, que es Egipto. Todo es embarcado por Egipto. Es como, por ejemplo, que hace 200 años atrás, que tú vayas al estado de Texas. Entonces, tú estás en México. Hace 200 años atrás, tú estás en México. Ahora no. Ahora estás en Estados Unidos. Pero hace 200 años atrás estás en México. Bueno, pues en el 1500, si tú estás en Canaán, tú estás en Egipto. Entonces no has salido de Egipto. ¿Ok? Entonces, tenemos evidencias, o las evidencias que tenemos a día de hoy, confirman la narrativa bíblica. Ese es el primer paso. Y la verdad es que no la confirma. Para nada. De hecho, no hay evidencias al respecto. Entonces, luego tenemos que mirar las fuentes escritas o, de otra manera, fuera de las tuyas propias. ¿Ok? Fuera de las tuyas propias. En otras palabras, ¿cuántas otras personas? O sea, si mi abuelo es el único que me dice que mi bisabuelo jugó con el Real Madrid, una de las cosas, y no tengo nada, no tengo ningún documento, no tengo, pero me lo está diciendo gente que reconoce mi apellido y dice, tú no serás bisnieto de aquel que jugó para el Real Madrid. Y lo empiezo a escuchar de otras personas. Y voy a Alemania y una persona me dice, creo que mi bisabuelo jugó con tu bisabuelo en el Real Madrid. Y digo, a ver, espera un momentito, que me lo están diciendo otras personas, fuera de mi familia. Me lo están diciendo otras personas. Ahora, fuera del escrito bíblico, en el cual yo lo escribo, yo lo cocino y yo me lo como, fuera del escrito bíblico, existen otras redacciones con relación a la figura de Moisés. La respuesta es sí, pero hay que aclarar esa respuesta. ¿Por qué? Porque aquellos escritos que nosotros tenemos con referencia a Moisés, ninguno de ellos coincide con la narrativa bíblica para empezar. Muchos de ellos ni siquiera coinciden con el nombre, sino que son figuras que de una u otra manera daría la impresión que se puede encajar con Moisés. Por ejemplo, un emperador en el año 1500, emperador o faraón egipcio, que por un periodo de tiempo estableció en Egipto una religión monoteísta. No se llamaba Moisés, tenía otro nombre. Entonces, Moisés era monoteísta, aquí tienes el emperador, el faraón monoteísta, van a ser la misma persona. O sea, sí, podemos calzarlo con calzador, pero es lo que estamos haciendo, lo estamos calzando. ¿Ok? O sea, el nombre es diferente. Hay escritos en los cuales hay una persona que se puede identificar con el nombre de Mosé, porque la palabra Moisés o Mose es hijo de. Entonces, hay muchas terminaciones de los nombres egipcios que acababan en Mosé. Nombres de faraones que acababan en Mosé. ¿Ok? Entonces, hay un nombre que acaba en Mosé, al cual tenía un ejército de leprosos, y este ejército de leprosos, guiados con este Mosé, ataca al reino desde dentro y establece y construye una ciudad donde se rige por unas leyes en esa ciudad. Ahí está, Moisés, sí. Espera. Pero que esa persona nunca deja Egipto. Si es el Moisés, nunca deja Egipto. Y no tiene 12 tribus, sino que tiene una banda de leprosos. La historia es diferente. ¿Ok? Entonces, hay diferentes historias que de una otra manera dice, bueno, pues será que era Moisés, pero igual
contada de otra manera. En muchos aspectos, en muchas ocasiones, contada de una manera totalmente diferente, como si fuera otro tipo de persona. Lo único que a veces acaba con la palabra Mosé, en muy pocas de ellas, otra tiene otros nombres que tienen igual una forma de adoración más monoteísta, etcétera. Pero lo más importante es, ¿cuándo son escritos estos documentos? En otras palabras, ¿cuánto ha pasado, ok, desde la presencia de esa persona a los escritos de esa persona? Para que os hagáis una idea. Pasan aproximadamente 8 o 10 años para que fuera de aquellos dentro del Islam que hablan de Mahoma o Mohammed, relaten de Mohammed. Pasa aproximadamente entre 50 y 60 años para aquellos que fuera de las fuentes cristianas hablen de Jesús. ¿Ok? Entonces, los que están hablando de Jesús son personas que de una u otra manera están sesgados, podríamos decir así, o inclinados a contar la historia de Jesús. Pero en apenas 50, 60 años ya hay fuentes fuera, fuera de la línea cristiana que están referenciando a Jesús, que están confirmando la figura de Jesús. ¿Ok? Hablamos de historiadores como Josephus, etcétera. ¿Ok? Entonces ya están confirmándola. Ahora, pasan 8 o 10 años para Mahoma, pasan 50, 60 años para encontrar otras fuentes. Adivina estas historias que os he contado de que hubo un emperador o faraón monoteísta que puede ser que esté relacionado con la figura de Moisés, o que hubo un Moisés que sí que hubo una revolución y construyó una ciudad allá en Egipto, etcétera, y era midianita. Ah, mira, era midianita. Me acuerdo la historia de Moisés con Jetro, que era midianita, etcétera. Pues igual está ahí conectado. Vale, esas historias, todas esas historias, ¿ok? Fuera del relato bíblico, fuera del relato bíblico. ¿Cuándo aparecen? Si el relato bíblico nos dice que Moisés vivió en el 1500, ¿cuándo aparecen esas historias de un posible Moisés fuera del relato bíblico? 1000 años después. Estamos hablando del año 500, el año 400. 1000 años después. O sea, lo que ha llovido en 1000 años. Fuera del relato bíblico, son 1000 años desde que alguien hace un intento fuera del relato bíblico a apuntar si este del que los judíos están hablando no será no será el otro, no será tal, no será esa historia, no será el otro. 1000 años. Con lo que, evidentemente, en 1000 años, si nos hemos perdido con todos los documentos que tenemos a nuestra disposición a día de hoy, trata de hacer tu árbol genealógico y trata de llegar a ver hasta dónde llegas. Yo tengo familias ahí en España que, precisamente por el catolicismo, han podido llegar al 1600 por el catolicismo y por la lengua escrita, a la lengua magna en la península, etcétera. Han podido llegar hasta el 1600 y han encontrado, ¿no? Pero igual de una sola línea, no de todas las líneas. Han podido agarrar igual de la línea de la mamá y de la línea de la abuela y luego de una hermana de la abuela y tal, han podido llegar hasta el 1600, que son 400 años para atrás. Trata de tirar 1000 años para atrás para descubrir esa cosa. Ahora, la otra cosa que tenemos que mirar es, ¿está la fuente de la que estamos bebiendo está sesgada? Sesgada, me refiero, tiene algún tipo de conflicto de intereses, podríamos decir así, ¿no? Es como, ¿qué puede ser sesgado? Sesgado es un estudio científico diciéndote lo bueno que es el tabaco financiado por la industria tabaquera. Bueno, pues ese estudio está sesgado. ¿Por qué? Porque el que me está diciendo que es bueno, que el tabaco es bueno, está financiando y gana dinero con el tabaco. Entonces, ¿qué fuentes tenemos de Moisés? Tenemos una fuente exclusiva.
La Biblia. No tenemos otra. Está, por lo tanto, el documento. Estamos hablando, fijaros que estamos hablando desde el punto de vista del análisis del método histórico. Está el documento, por lo tanto, potencialmente sesgado. Y digo potencialmente porque igual potencialmente la industria tabaquera sí que tiene la mejor intención para nosotros. Y en realidad sí que ha hecho un estudio totalmente sin ningún tipo de sesgo. Y en realidad el tabaco es bueno para nosotros. Pero potencialmente vemos un conflicto de interés. ¿Ok? Potencialmente vemos un conflicto de interés. Entonces, tenemos que decir que en ese punto también, ese cuarto punto, pues hay una cruz y no una banderita verde. Hay una banderita roja y no una banderita verde. ¿Ok? Y el último punto es el tipo de escritura. Hay que considerar el tipo de escritura donde se encuentra el documento. Y la manera en la cual en la antigüedad se escribía historia no era la misma manera en la cual escribimos nosotros historia. De hecho, en la Biblia te das cuenta que hay lugares donde la historia se cuenta de una manera diferente, más desde donde nosotros lo encontramos, que es precisamente a partir de cuando leemos crónicas, cuando leemos reyes y cuando leemos crónicas, reyes, etcétera, que es como una historia más como la conocemos nosotros. ¿Por qué? Porque los que lo están escribiendo están cercanos a la época que están describiendo. ¿Ok? Los, los que lo están escribiendo crónicas y los reinos del norte y de Judá, etcétera, lo están escribiendo cercanos, estamos hablando del siglo sexto o del año 600 antes de Cristo, etcétera, cercano a esa época. Por lo tanto, el nivel de exactitud histórico es mucho más cercano. Por eso, curiosamente, la arqueología puede encontrar un montón de los nombres y un montón de referencias de esos reyes que aparecen en crónicas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están, pum, 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 están encajados. Hay algunas diferencias, porque no fueron escritos en el mismo tiempo que esos reyes. O sea, no hubo un escriba que vivió 200 años y morían reyes, etcétera, y el escriba seguía contemporáneamente escribiendo, sino que lo escribe después de que esos reyes ya han vivido, ya han hecho sus aventuras y ya han fallecido. Entonces está mirando para atrás, pero relativamente cercano. Todavía igual hay una, dos, tres, cuatro generaciones que todavía, digamos, las historias están muy, muy recientes. Cuando ya empieza a tirar para atrás, pues entonces lo que ocurre es que ese tipo de escriba pues está poniendo nombres a lugares que él conoce, pero que no sabe que esos lugares no se llamaban así en aquella época de atrás. Entonces está describiendo una época muy lejana, pero con nombres suyos. Para que la persona, de hecho, fíjate los nombres que nos da Génesis. Del río que cruza el Edén. Llama los nombres de los ríos de los mismos nombres que se llaman en la época de Babilonia. Y no solo eso, sino esta zona es buena para el oro, esta zona tal, que es precisamente cuando se descubre todas esas zonas que son buenas para el oro, etcétera. Entonces, estamos hablando de una persona que está describiendo Génesis y el jardín del Edén con nombres contemporáneos a él en el siglo sexto o en el siglo quinto. Nombres contemporáneos a él y está tirando para atrás en la mitología. ¿Ok? Entonces, dentro de el método histórico, ¿ok? Dentro del método histórico, ¿cuál es la posibilidad de que la figura de Moisés, ¿ok? Con todo lo que ello implica, atención, no me estoy refiriendo de que haya una persona que se llame Moisés y que estuvo en Egipto y que hubo una revuelta y que luego falleció. No, 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 no. La figura de Moisés con lo que implica esa figura, que sacó 2 millones de israelitas del delta, que pasó 40 años en el desierto, que falleció en el monte mirando a la tierra prometida, ¿ok? Y que murió a los 120 años. ¿Cuál es la posibilidad histórica
de que eso ocurra? Bueno, la posibilidad histórica en porcentaje es un 0,5%. Esto no lo he sacado yo, ¿ok? El 0,5. Y te voy a decir, y os voy a decir por qué 0,5. Porque nada es absoluto. Y como nada es absoluto, le ponemos un 0,5. Significa que hay 99,5 posibilidades de que sea una creación mitológica. Ok. Esto tiene unas implicaciones en un montón de elementos. Por eso hemos titulado hoy el estudio Moisés, el hombre que cambió la historia. ¿Por qué? Porque la única razón por la cual se le atribuye un 0,5% de posibilidades es la única, por ejemplo, si tú hablas con ChatGPT y le dices, ¿cuál es la posibilidad de que yo aquí viviendo en Australia y siendo ciudadano australiano y tengo pasaporte australiano y llevo aquí en Australia casi 30 años, llevo 29 años aquí en Australia, ¿cuál es la posibilidad de que yo me convierta en presidente, primer ministro del país de Australia? ¿Sabes lo que me va a decir ChatGPT? Me va a decir 0,5. 0,5 de posibilidades. Eso me va a decir 0,5. Pero no solo eso. Tú que no eres australiano, tú que no tienes pasaporte, etcétera, igual ChatGPT te dice 0,2. O sea, tú y yo sabemos que es un cero patatero el que yo me vaya a convertir primer ministro de Australia. Un cero patatero. Pero, oye, el ChatGPT, como es muy educadito, etcétera, muy respetuoso, pues, bueno. Es un chico que parece que tiene ambiciones, no le vamos a cortar las alas, déjale soñar y le dice 0,5. Pero sabemos que es cero. ¿Ok? Ahora, como aquellos que hayan visto a Moisés y el dedo de Dios, vemos que las primeras tablas de los 10 mandamientos son rotas por Moisés, la figura bíblica de Moisés, son rotas, a las cuales las segundas tablas son escritas. Descubrimos ahí que incluso en el texto bíblico nos dice que quien escribe las segundas tablas no es Dios, sino el dedo de Dios, y el dedo de Dios es Moisés. Es Moisés quien escribe las segundas tablas. ¿No sabemos de las primeras? Porque él baja y la rompe, pero la segunda es Moisés. Ok. Moisés pone las tablas en ese arca está en el tabernáculo que está 40 años en el desierto, ese tabernáculo está en el lugar alto, digamos, de Israel, no en el lugar bajo de Judá, hasta que David lleva y lo lleva a Jerusalén. En Jerusalén esas tablas están puestas dentro del templo, que se llama el primer templo, el templo de Salomón. ¿Ok? Ya tendremos tiempo de hablar de David y Salomón y su enorme templo con unas dimensiones inmensas, ¿ok? Y cuánto eso pueda también estar condicionado. Pero bueno, el caso es que las tablas están dentro del arca, el arca está dentro del lugar más santísimo que está dentro del templo. Llega Nabucodonosor y Nabucodonosor con su armada hace un recuento de lo que sale del templo. Y lo que sale del templo es el candelabro, sale del templo los salen los querubines de las cortinas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no sale del templo son las tablas. Las tablas no salen. O no salen, no se encuentran. Unos dicen que los judíos cópticos se lo llevaron a Etiopía. Otros dicen que se lo llevaron anteriormente, se lo llevaron a Egipto. Otros dicen que fue el profeta Jeremías que viendo lo que ocurría y sabiendo que iba a colapsar, con sus ayudantes, entró en el lugar santísimo, tomó el arca y escondió el arca. Lo que sabemos es que el arca no fue a Babilonia y lo que sabemos es que el arca no volvió a Babilonia. ¿Ok? Si tú en estos momentos haces una pregunta a cualquier rabí y le haces la siguiente pregunta. Cuando regresó Esra y Nehemías de vuelta del exilio y proclamaron la reconstrucción del templo, se llama el segundo templo. Dentro de ese segundo templo tienes dos compartimentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo, ¿qué había? ¿Sabes lo que te van a decir? Nada.
Porque las tablas, ¿dónde están? Las tablas han desaparecido. El único que ha encontrado las tablas es Steven Spielberg e Indiana Jones. Pero eso es Hollywood. El resto no ha encontrado las tablas. Pero es que no solo eso, sino que las tablas no estaban tampoco en el segundo templo. O sea, el judaísmo comienza, digamos, como estructura religiosa después del exilio, a raíz del que es conocido como el segundo Moisés. ¿Quién es el segundo Moisés? Esdras, o Esra, o Esdras. Esdras es conocido dentro del judaísmo como el segundo Moisés. ¿Ok? Es cuando ya no hay rey en Israel y el único que manda es los sacerdotes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los sacerdotes enfuerzan la Torá y en la Torá, acordaros que dice que nadie se va a levantar como se ha levantado Moisés. Por lo tanto, al único que hay que escuchar es aquello que Moisés ha dejado, que son las estructuras de templo y las estructuras religiosas. Las estructuras religiosas de templo, de sacrificio, etcétera, 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 se confirman a través del segundo Moisés, que es Esdras. Y los pecados del pueblo de Israel son limpiados cada año en el en el tiempo del juicio, en el 10.º día del mes séptimo, o llamado Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote, a través del cual se revuelve toda la religión judaica en su nacimiento y esplendor, ¿ok? Tiene que entrar al lugar santísimo con la sangre de un toro, echar sangre sobre el arca y luego entrar con la sangre de un cabrito y luego salir y exponer sus manos sobre un segundo cabrito o el cabrito de la expiación. La religión judía, desde su establecimiento por el segundo Moisés llamado Esdras, depende de un arca, de una ley que no está en su templo. O sea, si dependes de esa ley para que tus pecados sean perdonados y dependes de esa arca para que él reciba la sangre del toro que le permite al sumo sacerdote entrar en el lugar santísimo, y el lugar santísimo está vacío, es como la película del Mago de Oz, que está detrás de la cortina. ¿Habéis visto la película del Lago de Oz? ¿Del Mago de Oz? Cuando la joven Dorothy finalmente llega a Oz y la voz en Oz, etcétera, y cuando ve detrás de las cortinas, ¿qué hay detrás de las cortinas? Un hombre. Lo significativo de esto es impresionante, porque a día de hoy, amigos y amigas, hay un lugar en el mundo, bueno, hay muchos, hay más de 170 conflictos abiertos, lo que pasa es que no están en las noticias, pero hay un lugar en el mundo en estos momentos que está siendo bombardeado porque Moisés a la otra gente les ha dado la tierra en nombre de Dios. Pero si Dios, pero si Moisés es mitológico y los 10 mandamientos no estaban en el arca del segundo templo, y el arca del segundo templo, o sea, y el arca del segundo tiempo no estaba ahí, Moisés ha cambiado la historia. O sea, fijaros simplemente el impacto que tiene a día de hoy el hecho de que niños están siendo bombardeados hoy por orden de gente que toma el derecho a hacerlo porque Moisés les ha dado una promesa de que Dios les ha dado esa tierra. Y la figura de Moisés es mitológica. Y si la figura de Moisés es mitológica, los 10 mandamientos son judíos, por cierto. Los 10 mandamientos son judíos. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto.
Los 10 mandamientos son judíos, de una figura mitológica, que ha creado una identidad cultural. ¿Ok? Porque Roma, ¿quién creó Roma? Pues Rómulo y Remo, y los crió una loba. Sí, hombre. ¿Y Grecia quién la creó? Pues Grecia está claro, fue Zeus. Zeus, y luego pues Zeus tenía, bueno, tenía sus otras diosas con las que andaba tal, y ahí salió Hércules, y sí, claro. Cuando lo leemos de ahí, dice, ah, mitológico. Cuando leemos a Rómulo y Remo con la gran loba que les daba de beber, etcétera, etcétera, ah, mitológico. Pero luego leemos a Moisés y decimos, no, no, esto es verídico. ¿Qué cambia nuestro filtro? ¿Por qué, para mí, por qué es tan significativo y por qué me duele el alma? Por las imágenes que he visto hace 4 días atrás. Contenedores con ayuda humanitaria. Y sabéis que yo trabajo en el área de la salud. O sea, me apasiona, me apasiona. No hay nada mejor que trabajar en un área que te apasione. Y a mí me apasiona ayudar a la gente y me apasiona los días que estoy en el hospital, me apasiona los días que estoy en la clínica, me apasiona. Me apasiona. Se lo he dicho a mis hijos muchas veces. O sea, cualquier día me levanto y me voy a un campo de refugiados a poner esto en práctica en un campo de refugiados, porque me apasiona, me apasiona. Veo tanto sufrimiento en este mundo que ¿por qué no poner esto no solo a ayudar a los de aquí, que también lo necesitan, porque una persona está aquí y una persona está allá. No hace falta irse a ningún lado para ayudar, evidentemente. Pero, ¿qué veo hace 4 días atrás? 4 días atrás. Una persona en un teléfono móvil, grabando. Y digo en un teléfono móvil grabando, y una persona normal y corriente grabando, porque los periodistas no están autorizados a entrar en esa zona de conflicto. Es la única zona de conflicto, porque nosotros hemos visto imágenes de la guerra de Vietnam, hemos visto imágenes de la Segunda Guerra Mundial, hemos visto imágenes en Irak, hemos visto en Kosovo, hemos visto en Serbia y en Croacia, etcétera. El puesto de periodista corresponsal de guerra. Yo he crecido con Arturo Pérez Reverte, corresponsal de guerra en Kosovo, etcétera, etcétera. Eso ha existido siempre, por lo menos desde que tenemos medios de comunicación. Corresponsal de guerra. Bueno, los corresponsales de guerra no están autorizados en entrar en la zona de conflicto de Gaza. No están autorizados en entrar. A saber por qué. Entonces, las imágenes que nos sale de una persona con un teléfono móvil a las 8 de la noche o 9 de la noche. Y han llegado 4 contenedores. Y 4 contenedores donde hay vendas, donde hay antibióticos, donde hay suero, donde hay donde hay pastillitas para el dolor, donde hay comida, donde hay arroz porque se están muriendo de hambre, donde hay comida. Entonces, van a abrir, ya han dicho que van a abrir los contenedores a las 8 o las 9 de la noche. Entonces, ¿dónde está la gente a las 8 o las 9 de la noche? Alrededor de los contenedores, porque ahí es donde te van a dar la comida, donde te van a dar las vendas, donde te van a dar las pastillas para el dolor o los antibióticos para tu gangrena. Ahí te lo van a dar. Y cuando está toda la gente alrededor de esos contenedores, es cuando los seguidores de Moisés bombardean esos contenedores. Y los contenedores, con ayudas humanitarias, explotan. Explotan. Hay personas que mueren al instante por la explosión. Pero el fuego, no sé si alguna vez has estado en un fuego inmenso, intenso. Yo sí he tenido esa suerte o mala suerte de estar en un fuego muy intenso y, y no hace falta que el fuego te toque. O sea, simplemente estar cerca es un infierno. Entonces las personas salen corriendo despavoridas por la explosión. Las que han muerto están en el suelo. Las otras salen despavoridas por la explosión. Y en la luz que solo nos da el fuego, este móvil ve como desde el cerro los seguidores de Moisés están baleando con metralladoras a las personas que están corriendo para escapar del fuego. Y Moisés es un mito. Eso es de ser salvajes, pero hasta no más poder.
Hasta nada más hacer. O sea, esperar a saber qué hora van a abrir los contenedores para tener el mayor impacto a las personas que van allí para poder conseguir un poco de antibiótico, un poco es de mal. Pero ¿qué les da en su mente permiso para ello? Dios les ha dado la tierra. ¿Y cómo sabes que Dios te ha dado la tierra? Porque Moisés me lo ha dicho. Tócate los pies. La semana pasada, hace 2 semanas pasadas, Gary Lineker, algunos se acordarán, exjugador del Fútbol Club Barcelona, comentarista de la BBC, dijo, pues igual cuando están muriendo niños, igual es tiempo de decir algo. Igual es cuando las bombas están cayendo encima de niños y encima de enfermos y encima de ancianos, igual es tiempo de decir algo. Y la razón por la cual los seguidores de Moisés no dicen nada, no solo porque lo justifican, sino porque ese mismo Moisés es el que da la orden de entrar en el lugar donde viven los cananeos, en la tierra llamada Canaán, para aniquilarlos. Entonces, si siguen el ejemplo de Josué, si siguen el ejemplo de Moisés, están haciendo la voluntad de Dios. Tenemos un estudio, no sé cuántos de ustedes ya lo habrán visto, es un estudio que ya tiene más de 2-3 años, pero la situación ha ido cada vez a peor, titulada Conquistando la Tierra en el Nombre de Dios. ¿Okay? Lo vamos a dejar aquí y vamos a grabar, a cortar esta grabación de momento. Y damos paso a las preguntas, comentarios, respuestas. Solo tengo que mirar a ver dónde corto aquí. A ver.